Antes de empezar, vamos a repasar un poco para ayudarnos a recordar básicamente cómo empezamos en este libro. En la primera semana hablamos de esta idea que hay una solución. Hay una solución y Pablo menciona que estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí fue la idea de la semana número 1. Dios termina su obra. Dios termina su obra. Lo que Dios empieza en cada uno de nosotros, Él lo va a terminar. No hoy, posiblemente no mañana, pero Él sí lo va a terminar. En la segunda semana miramos a la idea que depende de la perspectiva. Y hablamos de esta idea. Desafíos pueden producir progreso. Desafíos pueden producir progreso. Y yo le puedo asegurar que en esta última semana, por lo menos un cuarto de nosotros hemos pasado por desafíos dolorosos, difíciles, etc. Pero en la vida cristiana, los desafíos nos pueden ayudar a progresar en nuestra fe. La semana número 3 hablamos de ser conectados para una misión. Ser conectados para una misión. Y miramos aquí a Filipenses 1:27 que dice: sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando ¿qué? Juntos por la fe. Y aquí está la aplicación. Trabajar juntos es mejor. Trabajar juntos es mejor. Y entonces llegamos a la mente del Creador en la semana número 4. Y hablamos acerca de nuestro Señor que nos dio este ejemplo. Siendo Dios, se bajó de su trono, murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Para quién? Para nosotros. Y entonces la idea es esta: otros primero. En la vida del Señor, otros primero. En nuestra vida, otros primero. Es la aplicación. Y entonces empezamos con la semana número 5 y la aplicación es igual al título que dice: la actitud importa. La actitud importa. Y Pablo dice en el versículo 12: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y la idea es que empezamos la salvación cuando Cristo y nosotros nos unimos por fe. Y después de eso es algo que tenemos que desarrollar. No es que puedo ganar la salvación, es que lo tengo que mantener en el poder del Espíritu y básicamente trabajar estas cosas en mi día diario. Y entonces miramos aquí a la semana número 6. Los buenos amigos siempre ayudan. Los buenos amigos siempre ayudan. Y hablamos de la idea que ¿cómo uno puede saber si es un buen amigo o no? Bueno, la pregunta es esta, pero la respuesta es esta. Si yo estoy dispuesto y disponible para ayudar a otros, si no tengo el calendario tan lleno que nunca tengo tiempo para ayudar a otra persona, pero estoy creando ese tiempo en particular para ayudar a otros a avanzar en su fe y también con sus necesidades. Y entonces la semana número 7, hablamos de esta idea, ganando y perdiendo. Tengo que perder más para ganar más. Tengo que perder más para ganar más. Y Pablo escribió: por su amor, hablando de Cristo, lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y hablamos acerca de esta idea de su pasado en comparación con la persona de Cristo y su relación con Cristo de ese momento y hacia adelante. No hay comparación. Nada se puede comparar con nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Ahora, aquí en la semana número 8 hablamos, esta fue la última semana, mantenga su mirada en el premio. Mantenga su mirada en el premio. Y aquí fue la aplicación. Mi enfoque determinará mi pasión. Mi enfoque determinará mi pasión.
Y Pablo habla muy claramente acerca de una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ya hemos repasado 8 semanas, 2 meses de enseñanza. Y hoy queremos regresar a esta idea, viviendo bien. Y no lo tienen que escribir ahora, lo van a escribir más tarde, pero quiero que escuchen esta frase. Pensamiento piadoso produce práctica piadosa. Pensamiento piadoso produce práctica piadosa. Y vamos a hablar acerca de esta idea viviendo bien. Aquí dentro de su boletín tienen aquí Filipenses 4, 1 al 3. Y vamos a leerlo aquí, Filipenses 4, empezando en el versículo 1. Pablo dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias otra vez por tu santa palabra. Señor, es una palabra viva. Es una palabra que cambia a la persona. Y Señor, queremos en esta mañana que sin duda ninguna, Señor, que tú nos muestres claramente el área que tenemos que cambiar. Señor, hay tantas cosas en este pasaje que son excelentes. Pero Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, el gran Maestro, nos enseñe qué tenemos que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo empieza el capítulo 4 con un problema. Y algo que van a observar cuando usted lee el Antiguo Testamento también como el Nuevo, es que la Biblia está lleno de ¿qué? Problemas. Problemas. ¿Por qué? Porque hay personas en el medio. Y cuando hay personas siempre van a haber ¿qué? Problemas, porque todavía, aunque Dios ha cambiado nuestro espíritu, estamos en la ¿qué? Estamos aquí en la carne. Entonces, siempre hay esa lucha libre entre la carne y ¿qué? El espíritu. Y a veces podemos someternos más al espíritu y otras veces no lo hacemos. Y en esos casos que no, hay un problema. Hay palabras que se dicen. Hay personas que se ofenden, hay actividades que no se deben hacer o no se deben practicar. Y en todo eso hay un conflicto personal. Y a veces pensamos que cuando llegamos a la iglesia hay un casco de santo que es diferente y significa que no hay problemas en la iglesia. Pero aquí Pablo directamente dice que hay un problema entre dos mujeres. Ahora, ¿hay problemas entre mujeres, sí o no? ¿Damas? No, claro que no. Muy interesante. Yo sé que algunos están diciendo, sí, ese Pablo, yo creo que él tenía algo contra las mujeres. No. Claramente había un problema en la iglesia entre dos mujeres, y vamos a hablar más de ello, pero escriben eso, por favor. Dice, las relaciones espirituales fueron diseñadas para ser personales, Ya hablamos de esta idea que Pablo era en realidad su padre espiritual. Era un mentor, era una persona que se cuidaba de ellos. Él estaba preocupado por sus necesidades, él estaba tratando de animarlos, pero eran parte de la familia de Dios y Pablo, en un sentido era el padre espiritual.
Ahora, cuando él dice hermanos míos, amados y deseados, él básicamente estaba diciendo esto. Recuerden, Pablo estaba ¿en qué lugar? En la cárcel, ¿ok? Otra vez, no estaba en el Holiday Inn, estaba en la cárcel, en la oscuridad. Y él estaba escribiendo a esta iglesia, una iglesia que sinceramente lo impactó de su interior. Y él estaba diciendo, ustedes son mis amados, mis deseados. Entonces él estaba escribiendo esta carta con mucho amor. Es como cuando nosotros estamos escribiendo un correo electrónico a alguien que en verdad amamos, tomamos nuestro tiempo, no estamos apurados, pero queremos decir exactamente lo que sentimos en nuestro corazón. Pero cuando hay conflictos entre dos personas, cada uno de nosotros tenemos una opción. Ahora, la opción que no requiere ningún esfuerzo es que usted ve un conflicto entre dos hermanos, dos hermanas, etc. Y una opción es, no voy a hacer nada. Lo voy a dejar tranquilo, que ellos lo resuelven de su manera, pero no me voy a involucrar. Ahora, sean sinceros, esa opción existe, pero ¿es una opción efectiva? En la mayoría de los casos, no. ¿Ok? En esos casos en donde hay un conflicto grande, si uno lo deja solo, no, muchas veces no es lo mejor, porque a veces es un conflicto como consecuencia del pecado. A veces es un conflicto como consecuencia del pecado. Y uno tiene que entrar y ayudar. Y dice aquí en su boletín, un creyente maduro decide restaurar al que está espiritualmente quebrantado. Entonces, tenemos una opción. Tenemos la opción de no hacer nada, de dejar las cosas como están. La otra opción es compartir el conflicto con todos. Ahora, ¿eso ayuda, sí o no? No. Ok, usted en vez de ayudar a arreglarlo, usted básicamente está con un micrófono. Mira, estas dos personas aquí tienen este problema. Qué triste. ¿Eso ayuda? No. Pero la Biblia enseña que hay otra manera. Y estamos hablando de dos conflictos diferentes. Cuando hay pecado y cuando hay preferencias. Miren aquí por favor a Gálatas 6 en su boletín. Pablo escribe, amados hermanos, si otro creyente está, ¿qué es la palabra? Dominado. Por favor, subrayen esa palabra, dominado. Otra forma de decir eso es atrapado. Está en una cárcel de pecado. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son ¿qué? Espirituales. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y ¿qué? Con humildad. La idea no es que, bueno, usted es un pecador tremendo y yo estoy aquí arriba. No. Tengan mucho cuidado cuando están ayudando a una hermana, un hermano en la fe, y se presenta una actitud de ser mejor que ellos. Tengan mucho cuidado, miren lo que dice aquí. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien decir, bueno, yo nunca, jamás yo me voy a encontrar en esa situación? Y en 6 meses o un año están en lo mismo. Tengan mucho cuidado, y continúa aquí en el versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ahora miren aquí otra vez, versículos para guiar nuestras relaciones. Eso es un principio. Eso es un principio. Ahora,
Miren lo que dice aquí, Gálatas 6:2, estoy aquí abajo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces la idea es esta. La idea es si hay un hermano o una hermana que están básicamente encarcelados en el pecado, yo como una persona espiritual, como una persona madura en la fe, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debo ayudarle a abrir la puerta. Escuchen, a mí me encanta la tecnología. A mí me encanta la computadora y el teléfono y todo lo que eso trae a nuestra vida, como simplifica varias cosas. Pero hay nada que se puede comparar con un toque personal. No hay nada. No hay nada que se puede comparar con alguien llegar a su puerta o llegar a su punto de desesperación y decir, yo estoy aquí para ayudarle a salir de este pecado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? Ahora, la segunda parte dice, el conflicto como resultado de las diferencias. Y dice aquí, un creyente maduro se involucra para ayudar a los demás a resolver problemas con otros. Muchas veces el conflicto no se trata necesariamente de un pecado, se trata de una preferencia. Esta semana participé en una reunión, y no puedo decir muchos detalles, pero participé en una reunión con abogados. 7 horas, casi 8 horas en esa reunión. Y el propósito en general fue llevar al equipo A y traer al equipo B a un acuerdo común, resolverlo. Y había un hombre y básicamente él habló y dijo algo bastante interesante. Dice, en esta reunión usted debe poner sus emociones a un lado y tratar solamente con la verdad. Escuchen, nosotros como latinos tenemos mucha emoción. ¿Están de acuerdo en eso, sí o no? Sí. Pero cuando estamos ayudando a alguien en un conflicto, tenemos que poner la emoción a un lado y centrarnos en la palabra de Dios. Porque a veces nuestra emoción crea más problemas que soluciones. Y tenemos que mirar con un espíritu de amor y mansedumbre y humildad. ¿Qué es la verdad en este caso? Algunos de ustedes no pueden decir algo serio sin llorar en los primeros 2 minutos. Hay mucha emoción, en particular cuando hablamos de alguien en su familia o de una relación en particular. No pueden hablar más que 1 minuto o 2 y empiezan a llorar. Escuchen, para vivir bien tenemos que poner a un lado esa emoción para enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. No podemos hacer decisiones buenas con emociones altas. Tenemos que llegar al punto donde decidimos, ok, ¿qué es la verdad en este caso? Miren aquí en su boletín, por favor, a Filipenses 2. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo, ahí está la palabra otra vez, ¿con qué? Con humildad y considerando cada uno de los demás como ¿qué? Superiores a sí mismo. La idea es muy sencillo. Yo tengo que considerar este conflicto, si es un conflicto de pecado, si es un conflicto de preferencias o opiniones, yo lo tengo que considerar con mucha sabiduría y sin mucha emoción. Déjame leerle esto, no está
aquí en la pantalla, pero es, si lo quieren escribir, Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Hay personas que no pueden pasar por alto las ofensas. No lo pueden hacer. Y esas mismas personas están en los centros. Están en lugares que no quieren estar hoy en día. Si queremos vivir bien, tenemos que estar dispuestos a decir, ok, sí me ofendieron, pero yo voy a dejar eso a un lado. Sí, eso me dolió bastante, pero voy a dejar eso a un lado. Sí, eso afectó a mi hijo, a mi hija, pero voy a dejar eso a un lado. Porque dice, su gloria es pasar por alto la ofensa. Yo siempre he pensado, si Cristo tenía una actitud diferente, ¿cuál sería el castigo mío? No lo puedo imaginar. Si Cristo, en su gracia, en su amor, en el hecho de derramar su sangre en la cruz, decidió algún tiempo, no lo voy a hacer, voy a cambiar el plan. ¿Cuál sería el futuro mío? Una eternidad sin Dios. Una eternidad de dolor. Pablo, cuando habla de estas personas, él dice, ruego a Evodia y Síntique, ruego, él está diciendo, por favor. Él no está ahí presente, pero él está escribiendo, por favor, les suplico, por favor, háblense, lleguen a un acuerdo en Cristo Jesús. Ahora, aquí no estamos hablando de alguien nuevo en la iglesia. Eran personas que estaban, dice, participando en la obra del Señor. Entonces estamos hablando de creyentes maduros. Pero Pablo está diciendo, mira, no es tan importante la preferencia, no es tan importante su opinión. Lo que debe determinar todo esto es su identidad en Cristo Jesús. Dice aquí en su boletín, las personas siempre son más importantes que sus preferencias. Las personas siempre son más importantes que sus preferencias. Porque a veces colocamos la preferencia en el mismo sitio que el pecado y no es. Las preferencias no son la prioridad. ¿Quién es la prioridad? Las personas en Cristo Jesús. Dice aquí, los creyentes maduros ayudan a que las relaciones se mantengan unidas para lograr la reconciliación. Unidas para lograr la reconciliación. Ayer nosotros fuimos para Homestead para tener un almuerzo con la familia de Yami. Cuando la suegra me invita a comer, nunca puedo decir no, como un buen nuero que soy, pero tengo que ir y vamos ahí, pasamos el día básicamente. Pero antes de salir, parece que una piedra le pegó al automóvil de Yami por la parte de abajo y hay un plástico que básicamente protege el motor del carro de ella, así no entra polvo, tierra, agua, etc. Pero una piedra o algo básicamente rajó el plástico y el pegamento y también los tornillos básicamente se zafó. Y empecé a manejar y había un ruido. Ok, algo está mal aquí.
Y entonces llegué a casa de mi suegro, miramos, lo ajustamos un poco, entonces después lo ajustamos otra vez. Pero lo que sucedió fue que la goma o el plástico se empezó a quemar poco a poco, porque estaba como ahí suelto en el aire y la goma estaba corriendo por un tiempo. Y gracias a Dios, cuando ella estaba manejando no había fuego ni nada, pero la idea era que esta pieza, este plástico, su propósito era quedarse pegado al automóvil, no está ahí en el aire suelto. Ahora, cuando hay conflicto entre dos personas, cuando hay algo que no se ha resuelto, es como el plástico es en el aire. Y puede suceder que ese plástico se rompe o otro pedazo empieza a molestar la goma y puede traer serios problemas. Pero lo que enseña la Biblia es que la persona en Cristo Jesús, que es espiritual, la persona que es maduro en Cristo Jesús, ayuda y en un sentido se presenta como el pegamento de las relaciones. Y la idea es que esa persona no está ahí para dividir, está ahí para hacer ¿qué? Para unir. Esa persona no es necesariamente responsable por la manera que ellos actúan o las palabras que ellos dicen, pero se hacen responsable por unir a personas juntos. Juntos. Dice aquí, los creyentes inmaduros dividen y destruyen las relaciones de amistad. Destruyen las relaciones de amistad. Ahora Pablo habla acerca de este compañero. Sinceramente, no sabemos si el compañero era el hermano Epa o si era Timoteo o otra persona. Pero sabemos que Pablo le estaba escribiendo a esta persona con la idea que ellos toman el próximo paso para ayudar. Ahora, la segunda parte dice, celebre al Señor y dé prioridad a la oración. Celebre al Señor y dé prioridad a la oración. Ayer celebramos el cumpleaños de varios de mis sobrinos y sobrinas para el verano. Entonces decidimos que vamos a tomar todos los cumpleaños, comprar un cake y ponerlo ahí y celebrar. Y está bien, porque todos estaban viajando este verano. Pero cuando hablamos de esta idea de cómo vivir bien, quiero vivir bien, parte de eso es celebrar el Señor Jesús. Parte de eso es celebrar el Señor Jesús. Ya yo le he hablado acerca de mi mamá y cuando ella está mirando juego de los Dolphins o los Heat o los Marlins, que ella se pone 1000 cosas y está gritando y brincando. Yo trato de, no conozco a esta persona, pero ella está tan alegre para mirar el juego. Y yo pienso muchas veces, wow, ¿no deberíamos tener ese mismo gozo y alegría y energía para celebrar al Señor? Cuando estamos en la iglesia o cuando estamos adorando al Señor en privado, ¿no debemos tener un gozo que nos causa brincar o celebrar y decir, gracias Señor? Gracias Señor. No es solamente el domingo en la mañana, es diariamente, gracias Señor. Dice, celebra al Señor y dé prioridad a la oración. Miren aquí en su boletín, por favor. Dice, regocíjense en el Señor cuando. Subrayen esa palabra, por favor. Siempre, dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense.
que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por ¿qué? Nada. Por favor, subrayen esa frase. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, esto no tomó mucho espacio, sinceramente, para escribir, pero aquí hay una mina de oro en lo que Pablo está diciendo cuando pensamos en vivir bien. O como dicen algunos, vivir requete bien, muy bien, bastante bien. Ahora, no pierdan esta frase. Usted no puede vivir continuamente y en público de una manera que es inconsistente con la forma en que vive en privado. Lo voy a repetir. Dice, usted no puede vivir continuamente en público de una manera que es inconsistente con la forma en que vive en privado. Si yo no estoy celebrando a Cristo Jesús diariamente en mi vida, en la noche, en la mañana, al mediodía, si no lo estoy reconociendo, si no lo estoy celebrando, es imposible expresarme de la manera corporativa que Él desea el domingo. Porque lo que yo hago en privado se manifiesta en público. Si estoy celebrando en privado, voy a celebrar en público. Al contrario, si estoy quejándome en privado, me voy a quejar en público. Es posible que me estoy quejando tanto porque sinceramente no estoy regocijándome y celebrando lo que Dios ha hecho en mi vida privada. Y a veces dicen, bueno, usted tiene que parar de quejarse. No es solamente parar de quejarse, es reemplazar la queja con el gozo, con la celebración. Lo que yo soy en mi vida privada, soy en mi vida pública. No lo puedo hacer de una manera consistente. Lo que yo hago en privado se manifiesta públicamente. Dice aquí, el regocijo espiritual fluye de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Wow. Marcelo, usted me está diciendo que si yo me estoy quejando constantemente, parte del problema es que no me estoy regocijando en lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Exactamente. Marcelo, usted me está diciendo que si tengo un problema con las malas palabras, el problema no es las malas palabras, el problema es mi tiempo privado con Dios. Esa es. Marcelo, usted me está diciendo que si estoy bastante negativo con mi cónyuge, no es que ellos están haciendo todo mal, es que yo en mi tiempo privado no estoy celebrando, me estoy quejando. Eso es. Eso es. Dice aquí, un espíritu de gentileza identifica al creyente que es maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente. Y esta palabra lo vamos a entender un poco más porque habla de esta idea de cómo vivir bien. Y aquí lo que vamos a hablar es unas características de esta palabra gentileza. Primeramente, significa una persona que es calmado y practica una mente paciente. Una persona que es
calmado y practica una mente paciente. Una mente paciente. Sí, la idea es que no es ansiedad. Usted puede dormir bien. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios soberano tiene su mano en toda cosa. Significa tener una mente paciente. Número 2 dice, está dispuesto a dar y ayudar a otros. Dar y ayudar a otros. Y no estamos hablando de dar en la parte financiera, pero en realidad dar lugar a otros para ayudarles. Dar lugar, dar preferencia otra vez los unos a otros. Dar preferencia a ellos primero. Eso es la idea. La idea es que yo estoy proactivamente, estoy entregando amor, estoy entregando paciencia, estoy dando lugar a otros. No solamente estoy pensando en yo mismo. Pero la idea también es tener esa mente que Dios se encargará de toda cosa. A veces, la manera que pensamos es directamente afectado por nuestra perspectiva de Dios. Porque si creemos sinceramente que Dios está a cargo de todo, que nada escapa su propósito, podemos vivir en paz. Podemos vivir tranquilos. Podemos vivir sin esa ansiedad. Ahora, miren otra vez aquí a Filipenses. El versículo 6 dice, no se preocupen porque por nada. Eso no es una recomendación. Es que una orden. No se preocupen por nada. No es una opción. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Está aquí en su boletín. Ora por todo. Primeramente, ora por todo. Número 2, confía en Dios en todas las cosas y toma medidas para obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí hay 3 partes. Primero, ora por todo. No es solamente orar antes de comer. Ayer estuvimos con los suegros y uno de mis sobrinos estuvimos listos para empezar a orar y estaba con la comida llena. Sorry, perdóname. La idea no es solamente orar antes de comer. La idea es orar constantemente. Algo muy interesante, cuando hay un problema, cuando estamos un poco enfermos y nuestra garganta nos molesta, y cada vez que uno traga es como, es un dolor. Somos más conscientes de qué? De nuestro cuerpo, de nuestra garganta, porque sinceramente estamos hablando, estamos trabajando y el día pasa y nunca pensamos en este pedacito de nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos un catarro y no podemos tragar algo bien y tenemos como un dolor, entonces estamos pensando en eso ¿cuándo? Constantemente. La idea con la oración debería ser como el oxígeno. Algo que constantemente estamos ¿qué? Respirando, recibiendo, respirando. Número 2 dice, confía en Dios en todas las cosas. ¿Qué significa eso? En problemas de trabajo, confía en Dios en todas las cosas. Ayer fui a una reunión de pastores en Broward y había un pastor que vive no muy lejos de aquí, que él trabaja en los techos con el chapapote y muchas cosas en el techo. Y él tiene 78 años trabajando en el techo con una energía
de un varón de 18 años. Piensen en eso, 78, trabajando en el techo, en el calor de la Florida. Y él básicamente estaba hablando, compartiendo la galletita y el pan cubano, que estaba muy rico con el café. Anyway, es otro asunto. Estaba compartiendo con nosotros, miren, yo entiendo que soy una persona mayor, pero yo confío en Dios para la fuerza diaria para hacer lo que tengo que hacer. Y él estaba dando un ejemplo de la casa donde él estaba trabajando, de un hombre que tenía básicamente un ídolo en su hogar y el hombre ni casi podía caminar. Y él estaba diciendo, gracias a Dios que tengo la fuerza para trabajar y para dar testimonio que Dios cuida a su gente. Amén. Wow. Y tercera dice, y toma medidas para obedecer la palabra de Dios. Entonces ora, confía y obedezca la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la oración y hablamos de la ansiedad, tenemos que entender esto. No es debo orar como algo mecánico. ¿Ok? No es como cuando vamos al Walmart y vamos al Home Depot y tenemos una opción. Si estoy comprando, como me gusta, una caja pequeña de chocolate y tengo una opción, puedo entrar por la fila donde hay una máquina y no tengo que hablar con una persona y puedo hacer todo ahí rapidito, o puedo entrar por la fila o la línea donde hay una persona, una cajera, etcétera, en donde hay una interacción, etcétera. Pero la oración es algo relacional con Dios. La oración debe ser como el ambiente de su vida. La oración debe ser como el oxígeno que estamos respirando. Ahora, hay una conexión entre su vida de orar, su vida de oración y su ansiedad. En general, lo que yo he observado es lo que tienen mucha ansiedad, su vida de oración casi no existe. Los que determinan, yo voy a confiar en Dios, voy a orar constantemente, voy a obedecer lo que Él me enseñe, su ansiedad no está a ese nivel. Una pregunta en su vida en esta semana. ¿Ha habido momentos serios de ansiedad? ¿Momentos serios de depresión? ¿De inquietud en su interior? Es posible que su vida de oración no existe. Es posible de lo que usted debe hacer primero es confesarle al Señor y decir, Señor, perdóname por depender tanto en mi habilidad de resolver todas estas cosas. Señor, ahora declaro que no puedo hacer nada sin Cristo Jesús. Y ayúdame momento por momento, día por día, permanecer en la vida. Marcela, entonces, ¿de qué cosas debo orar? De todo. De todo. Debo orar por todas las cosas. Dice aquí en su boletín, esta persona experimenta y vive la paz de Dios en el poder del Espíritu Santo. La paz de Dios es algo que podemos explicar, pero es algo que usted tiene que experimentar. Porque ¿saben algo? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Eso significa que yo le puedo enseñar un poco a través de la paz de Dios, un poco. Pero usted tiene que experimentarlo en su vida diaria, porque no lo puedo explicar como usted lo puede experimentar. Entonces no es algo que uno debe escribir 5 libros para explicar. Es algo que uno prácticamente debe aplicar en su vida. Y Dios se encarga de entregárselo. Yo no le puedo explicar como una persona que le ha fallecido 2 hijos puede tener una paz y una tranquilidad y una gentileza. No lo puedo explicar, porque la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Y si sobrepasa todo entendimiento, significa que solamente el Espíritu Santo le puede enseñar esto, mientras que usted vive a través del Espíritu. La última parte aquí, para vivir bien, hablamos de restaurar a otras personas, hablamos de celebrar al Señor, dar prioridad a la oración, pero la última parte es esta: vive a través del pensamiento filtrado. El pensamiento filtrado. Ahora, ¿qué significa el pensamiento filtrado? Bueno, vamos a mirar esto aquí. Versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay alguno de admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, la primera cosa aquí en su boletín dice: para cambiar la forma en que usted vive, tiene que controlar primero lo que piensa. Para cambiar la forma en que usted vive, tiene que controlar primero lo que piensa. Ahora, si hubiera café aquí, un cafecito esta mañana, ¿cuántos aquí van a pedir un vaso? Ya le hace falta café. Ok. Tienen se acostaron muy tarde y me dicen: Marcel, me hace falta un café. Bueno, para ustedes, los que son muy valientes, les voy a decir que van a tener un problema muy serio si toman este café. Porque en esta cafetera algo le falta. ¿Le falta qué? Este papelito blanco, que no es muy grande ni es muy costoso, pero ponemos el filtro aquí por un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que me gusta el café sin arena. Me gusta el café puro. Quiero aprovechar de los frijolitos, pero no quiero comer los frijolitos. Entonces, sin un filtro, ¿qué sucede? Es horrible. No se puede tomar. Ahora, ¿cuántos aquí tienen aire acondicionado en su casa? ¿Ok? Los que no tienen, por eso son tan flacos en la Florida. Ok, yo entiendo eso. Pero, por lo general, ¿cuántos filtros hay en su aire acondicionado? Uno solo. Ok, algunos tienen 2 aires acondicionados, uno solo. Ok. Le voy a hacer esta pregunta, a ver quién puede adivinar esto. En este cuarto aquí tenemos estos filtros, ¿ok? ¿Alguien quiere dar un estimado de cuántos filtros están en este aire que están recibiendo en esta mañana? ¿Cuántos? ¿4?
12, 8, son 16, pero no tengo 16, porque antes David cambió los filtros. Ahora piensen en eso, 16 filtros para recibir ¿qué? El aire acondicionado. ¡Wow! Me parece un poco, ¿qué? Como excesivo, ¿no? 16 filtros. Ahora, en su vida, le voy a hacer esta pregunta. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted tiene un filtro para el televisor y lo que usted mira? ¿Usted tiene un filtro para lo que ve en el internet? ¿Usted tiene un filtro en la manera en que usted habla con la persona que no es su esposo, no su esposa? ¿Usted tiene un filtro en los mensajes de texto que usted envía a otros? ¿Usted tiene un filtro en dónde invertir su dinero y cómo gastar su dinero? Y podemos continuar. Pero queremos pensar en esto. Queremos mirar esto de este punto de vista. Vive a través del pensamiento filtrado. Miren aquí, vamos a ir por esto rapidito, pero dice todo que es verdadero. En otras palabras, todo que es genuino. Él dice aquí en la segunda, son 8 en total, todo que es honesto, honrable. Dice todo lo justo, todo lo sagrado. Dice todo lo que es justo, todo es lo que está bien. Y el 4 dice en toda o en todo lo puro. Todo lo que es limpio moralmente. Continúa, dice en todo lo amable. En otra traducción dice todo lo bello. Algo que es bueno, algo que es lindo para observar. Dice todo que es digno de alabanza. Y dice si hay en ella alguna virtud, si hay algo que admirar, ¿y cuál es el mandato? En estas cosas debemos pensar. Escuchen, los correos electrónicos, lo que usted ve en la calle, lo que usted ve en el internet, tenemos que tener un filtro. Y aquí hay 8 filtros que debemos implementar. Si me están diciendo algo de otra persona, tengo que hacer esta pregunta. ¿Es la verdad, sí o no? No, no estoy interesado. ¿Es una nueva manera de hacer el negocio? ¿Es algo honesto? No, no estoy interesado. ¿Es una inversión sana? No, pero el gobierno me permite. No, no estoy interesado. Es un filtro. Es un filtro. Y si no tenemos en mente la palabra de Dios en nuestra vida diaria, vamos a caer en serios problemas. Dice aquí en su boletín, un pensamiento pasivo conduce a una vida destructiva. Marcel, pero me voy a quedar en casa sentado mirando televisor, no voy a hacer nada. No voy a caer en pecado porque no voy a salir de la casa, voy a vivir aquí y no voy a hacer nada. Dice, un pensamiento pasivo conduce a una vida destructiva. Dios espera de cada uno de nosotros, Dios espera que vivimos bien. Y finalmente dice, una vida piadosa fluye desde el pensamiento y la práctica piadosa. Del pensamiento y la práctica piadosa.
Le mencioné en esta última semana que yo fui pelotero en high school y en la escuela secundaria, etcétera, pero no era el número 1, ni el número 2, y a veces ni el número 3. Pero lo importante era la práctica para mejorar. La práctica para mejorar. Escuchen, en este día que recibimos tantos mensajes, boom, 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 a veces es como, wow, es mucho a la vez. Pero en este día tenemos que tener un filtro si queremos vivir bien. La aplicación a la vida dice, pensamiento piadoso. Pensamiento piadoso produce práctica piadosa. Pensamiento piadoso produce práctica piadosa. Si yo quiero vivir bien, si yo quiero vivir en el poder del Espíritu Santo, si yo quiero vivir con alegría, celebrando a Dios, ayudando a otros, tengo que pensar bien. Tengo que poner el filtro de la palabra de Dios en cada ocasión, porque el pensamiento piadoso produce práctica piadosa. Escuchen, la batalla de su vida espiritual, ¿usted sabe dónde está? Está aquí. Está en su mente. Y Satanás sabe si él puede atacar a su mente, si él puede desviarle de ese punto, el corazón viene con el tiempo. Pero dice otra vez, pensamiento piadoso produce práctica piadosa. Oramos en esta mañana, por favor.